El siguiente es un ejemplo de aplicación de la programación lineal, una de las tantas herramientas de la investigación operativa. Existen muchas definiciones sobre la investigación operativa. Una de las más cortas y concretas es la preparación científica de las decisiones. Diariamente debemos elegir entre muchas alternativas diferentes. Si esa elección se hace con fundamento científico, la probabilidad de obtener un mejor resultado aumenta notoriamente. La investigación operativa se apoya fundamentalmente en la información existente y aplicando la estadística puede establecer la probabilidad de ocurrencia de determinado suceso. Básicamente utiliza modelos que pueden ser aplicados una y otra vez en cuestión de minutos, y estos modelos plantean un objetivo a optimizar, sujeto a restricciones que se nos imponen. Dentro de lo que llamamos investigación operativa, encontramos un buen número de herramientas. Entre ellas podríamos mencionar análisis o teoría de la toma de decisiones, programación lineal y entera, programación dinámica, filas de espera, también conocido como teoría de colas, planificación de proyectos donde sobresalen PERT y CPM, gestión de inventarios y modelos de redes. Una de las herramientas de la investigación operativa es la programación lineal. En ella se formula un modelo matemático con una única función objetivo o económica y restricciones a cumplir. Las soluciones que cumplen con todas las restricciones se llaman factibles, y el objetivo es determinar la solución factible que optimice la función económica. La programación lineal tiene cientos de aplicaciones. Aquí se muestran algunas de ellas. En todos los casos, la aplicación de esta herramienta conduce a ahorros muy importantes. En particular se mostrará un ejemplo de la aplicación de esta herramienta a lo que se conoce como formulación de dietas o el problema de las mezclas. Está bastante difundido el uso de la programación lineal para la formulación de raciones para animales. Una vez determinado el modelo matemático, pueden cambiar alguna o algunas de las variables que intervienen y sin embargo el llegar a la nueva solución óptima, aquella que satisface todas las restricciones y optimiza el objetivo, es cuestión de minutos. El planteo matemático del problema de programación lineal es como se muestra en la figura. Encontrar un vector x compuesto de n elementos que optimice la función z igual a c sub 1 x sub 1 más c sub 2 x sub 2 más c sub n x sub n, lo que aquí se identifica con el número 1, sujeto a restricciones. Por un lado, las variables no pueden ser negativas, identificado con el 2, y por otro, la matriz A, m por n, por el vector x, debe ser igual al vector b compuesto por m elementos. Este vector b es conocido como el vector de las disponibilidades o recursos. Los puntos que cumplen las ecuaciones 2 y 3 son soluciones factibles. Para resolver el problema de la programación lineal existen distintos programas informáticos. En su mayoría emplean el procedimiento de cómputo simplex. Los problemas pueden tener cientos de variables y restricciones, por lo que solo en completar los datos de entrada se pierde un buen tiempo, mucho mayor que el que tarda un computador en llegar a la solución. Las dos grandes dificultades para hacer un buen uso de la programación lineal radican en el comienzo, determinar correctamente las variables de entrada, y en el final, interpretar correctamente los resultados y saber qué cambios son convenientes. Esto último es lo que se conoce como el llegar a soluciones penóptimas mediante un correcto análisis de sensibilidad. Como se dijo, en el problema de las mezclas para formular raciones pueden intervenir cientos de variables y restricciones. La gran ventaja de disponer de un modelo matemático radica en que el trabajo pesado se hace una vez y luego, ante cambios de algunos de los valores de entrada, simplemente se ingresan y se resuelve el problema encontrando la mezcla óptima en segundos. A continuación se presentará un ejemplo para mostrar la utilidad de la herramienta. Al principio se usarán solo dos variables, por lo que el problema se podrá representar en el plano
y así visualizar el polígono que contiene a todas las soluciones factibles, sabiendo que el óptimo siempre estará en un vértice del mismo. Analicemos el siguiente ejemplo. Es una simplificación de la realidad que puede usarse para tener una idea de cómo la programación lineal puede conducir a un ahorro importante en la confección de la ración para animales. En este caso se ha usado el programa WinQSB para resolver el problema. En la pantalla se muestran los valores iniciales ya ingresados al programa. Estudiemos el problema desde el principio. El planteo inicial para el cálculo es el que se muestra. Un granjero posee 200 cerdos que consumen cierta cantidad de comida especial todos los días. El alimento se prepara como una mezcla de maíz y trigo, sabiendo que se debe cumplir con ciertas restricciones. En este tipo de problemas, la mayoría de las restricciones son del tipo mayor o igual, o sea, aquellas que obligan a que la ración contenga como mínimo determinada cantidad de vitamina o fuente energética. No manejaremos las unidades reales, un verdadero problema adicional en donde los datos son generalmente aportados por expertos en nutrición. Para formular la función económica debemos conocer el costo unitario del trigo, en el ejemplo 8 pesos, y del maíz, en el ejemplo 9 pesos. Para plantear los requerimientos debemos conocer cuánto aportan de la fuente energética en consideración una unidad de maíz y una unidad de trigo. La lectura de este planteo se puede hacer así. Se quiere minimizar el costo de la ración compuesta por cierta cantidad de trigo y maíz. Las restricciones planteadas en forma de inecuaciones son 5. La primera de ellas nos dice que el cerdo requiere por lo menos 42 unidades de proteína por día, y se sabe que una unidad de trigo aporta 21 unidades de proteína y una unidad de maíz aporta 3 unidades de proteína. Lo mismo para el calcio. El cerdo requiere 30 unidades diarias, y mientras que una unidad de trigo aporta 2 unidades, una de maíz aporta 12. En las 4 primeras restricciones se exige que la ración contenga los mínimos indicados. En cambio, en la quinta se pone un límite para la cantidad de fibras existente en la ración. Los números han sido elegidos para que el ejemplo resulte matemáticamente interesante y fácil de entender, pero este hecho no afecta en absoluto su validez para captar la importancia de la programación lineal en esta área. Una vez que los datos se han introducido al WinQSB, el aspecto del problema es el que se muestra. Se han usado únicamente 2 variables, trigo y maíz, y se establece que el objetivo es minimizar el costo de 8 trigo más 9 maíz, sujeto a las restricciones que se plantean para proteínas, calcio, fósforo, lisina y fibras. Como se han usado 2 variables, el problema se puede representar en el plano. El polígono verde contiene todas las soluciones factibles y se le suele llamar campo de factibilidad. El óptimo estará en alguno de los vértices del polígono. En la figura se muestra una recta para la función objetivo, donde ésta toma el valor 72. Desplazando esa recta manteniendo su pendiente, vemos que el primer punto que tocará es el O, y ese es el punto en donde la función objetivo alcanza su valor mínimo. En la figura, el programa ha encontrado la solución y determina que la mezcla está compuesta por 308 unidades de trigo y 538 unidades de maíz. El costo total es de 73 pesos con 8 centavos. El problema ya está resuelto. Sin embargo, debemos analizar para saber qué pasaría ante cambios en algunas de las variables que se consideran. Afortunadamente, esa es una de las principales fortalezas de los modelos. Se le pueden usar muchas veces haciendo pequeños ajustes. Estudiemos qué pasa ante cambios en los precios de la materia prima. En este caso, bajó el precio del trigo. Gráficamente la recta Z tendría una pendiente menor, y el primer punto del polígono que tocaría sería el N. No nos interesa en estos momentos estudiar el caso en donde la recta Z
es paralela al segmento ON, un caso particular en donde todos los puntos de ese segmento alcanzan el mismo valor mínimo. La solución nos indica que ahora estamos usando una mayor cantidad de trigo, algo lógico, puesto que su precio bajó respecto al precio del maíz. El costo total también ha disminuido, pero no es comparable con la situación anterior, puesto que estamos ante un precio circunstancial. En este caso, el precio del trigo baja en forma considerable, quedando en 1 peso por unidad. Ahora estamos usando en la mezcla una mayor cantidad de trigo aún, lo que se explica por su reducido costo. Nuevamente, el costo total también ha disminuido, pero no es razonable efectuar comparaciones, pues las situaciones de origen son muy distintas. En el planteo de la figura, se redujo el precio del maíz. Esto lógicamente conduce a un resultado diferente al obtenido en el primer cálculo. Ahora, la mezcla contiene una mayor cantidad de maíz. Los cambios en los precios de la unidad de trigo y de maíz se hicieron para mostrar cómo afectan a la mezcla. El precio de los insumos no es lo único que puede variar y tampoco lo único que se debe analizar. Si volvemos al planteo original, podremos detenernos un poco más en el análisis de resultado que arroja el programa. Al encontrar que la mezcla debe estar compuesta por 3,08 unidades de trigo y 5,38 unidades de maíz, si sustituimos esos valores en cada una de las inecuaciones, comprobaremos que en algunos casos la restricción se cumple en forma sobrada. Es el caso de las proteínas y del calcio. La ración contiene mucho más de lo que se le exige. Se puede mejorar esta situación encontrando 1 o 2 ingredientes ricos en fósforo y lisina y agregándolos al planteo. En primer lugar, quitemos las restricciones del fósforo y la lisina. Con esto nos quedan las impuestas por las proteínas, el calcio y las fibras. Con mucho menos de trigo, 1,68 unidades, y de maíz, 2,22 unidades, se cumple con las restricciones que imponen las proteínas y el calcio. El costo se reduce en forma notable, puesto que se reduce el total de la ración, pero no se está cumpliendo con lo exigido originalmente. Para ello, se deben agregar 1 o 2 ingredientes que contengan fósforo y lisina en mayor proporción que los trabajados. Ahí se pasaría a otro problema con 3 o 4 variables. Imaginemos que encontramos que la avena es rica en fósforo y que la soja es rica en lisina, pero ambos ingredientes son comparativamente más caros que el trigo y el maíz. Esto se refleja en los datos que aquí se han ingresado. Los nuevos ingredientes tienen un costo unitario mayor, pero aportan una mayor cantidad de fósforo y de lisina. La avena aporta 20 unidades de fósforo por unidad, mientras que la soja aporta 18 unidades de lisina por unidad. Resuelto el problema, vemos que a pesar de que los nuevos ingredientes son relativamente más caros, el costo total de la ración que cumple con todas las restricciones planteadas es menor. Baja de 73 pesos a 70. Sin ser estricto en las unidades, podemos imaginar que la ración diaria nos costará 200 veces lo calculado, y si pensamos en un mes, deberíamos multiplicar los valores hallados por 6.000. Aquí se ha logrado un nuevo ahorro, haciendo intervenir variables que parecían caras, pero que sin embargo sirven al objetivo. Esto es parte del análisis que el especialista en investigación operativa debe hacer al obtener los primeros resultados. A modo de resumen, la investigación operativa dispone de herramientas potentes como para producir ahorros muy importantes. La programación lineal es solo una de ellas y la aplicación a lo que se conoce como el problema de las mezclas, solo uno de miles de ejemplos. Para comenzar, se deben identificar con mucha precisión las variables que intervienen, poniendo especial énfasis en el manejo de unidades. Al obtener los primeros resultados, se deben interpretar los mismos y analizarlos en búsqueda de otras alternativas, siempre con el objetivo de minimizar costos.